ante los temores y las incertidumbres de la vida, Dios ofrece esperanza. Hola queridos amigos y bienvenidos a tu programa Encontrando Esperanza en el Mundo de Hoy. El día de hoy tenemos una gran sorpresa para ti. El tema, Josías, es un tema muy especial. Es un tema de impacto para nuestras vidas. Se trata de un día especial en el Apocalipsis. Bueno, yo estoy muy curiosa de saber cuál es ese día, pero no lo vamos a tocar hasta no antes darle primero a cada uno de ustedes que nos está viendo una gran y cordial bienvenida. Igualmente a todos los que están aquí, les agradecemos por estar en su programa, en estas conferencias Encontrando Esperanza para el Mundo de Hoy. Claro que sí. Y Josías, el predicador, el orador de estas series, ya hemos recorrido varios programas. Así es. Y personalmente yo he sido muy bendecida, he aprendido muchísimo, aunque desde pequeña he escuchado este tipo de temas. Nunca, queridos amigos, es de más aprender cada vez que se escuchan. Aprender de la Biblia, de lo que Dios tiene para decirnos, es de suma importancia para nosotros, y el predicador lo hace de una forma amena, de una forma que podemos sonreír, porque nos enseña con las cosas de la vida, las cosas de la palabra de Dios. Así es. Y por cierto, ¿cómo se llama el orador? El orador se llama Eduardo Canales. Sí. Y cuéntanos un poco de él. El pastor Canales, él es vicepresidente de la Unión de los Adventistas del Séptimo Día en el área de la región de suroeste de los Estados Unidos. Muy bien, claro que sí. Y aparte de eso, es un gran evangelista. Él es una persona que ha recorrido por muchas partes del mundo, no solamente de Estados Unidos, sino ha viajado internacionalmente también, ¿no es cierto? Así es, así que conoce diferentes culturas de África, Centro, Suramérica. ¿Te puedes imaginar cuántas personas han conocido al pastor Canales y le han escuchado su retórica? Claro que sí, más escuchar cómo él da el mensaje de Cristo Jesús de una manera muy relajada, de una manera en que todos podemos entender. Pero hay una cosa más aparte del pastor Canales que me gustaría mencionar. Aparte de ser un gran evangelista, aparte, queridos amigos, de ser una persona que ama a Jesús y que trabaja dentro del ministerio de la obra, él es un gran amigo. Josías, eso yo lo puedo decir porque lo conozco personalmente. Yo he visto cómo ha tratado a las personas aquí cuando entran, cuando salen, él los abraza y realmente les dice, ¿cómo estás? Y he means it, ¿no? Él realmente quiere saber cómo está esa persona, y para mí eso vale oro. ¿Sabes qué, Sandra? Yo creo que es el amor de Jesús, que Él lo experimenta en su vida, lo siente y así lo puede transmitir a las personas. Claro que sí. Bueno, queridos amigos, sin más, los vamos a dejar con ustedes al pastor Eric Canales. Y un día especial en el Apocalipsis. Apreciados hermanos, amigos, quiero aprovechar este momento para dar una cordial bienvenida a aquellos que nos están viendo desde sus hogares, que han sintonizado el canal Esperanza TV. Queremos decirte bienvenido, te has unido a esta serie de conferencias que estamos dando aquí en la ciudad de Fort Worth, Texas. Y a ustedes que están aquí, sean bienvenidos. Estamos contentos que han decidido venir. Escogieron el mejor lugar para estar de todo Fort Worth. Y esperamos que en esta ocasión podamos ser bendecidos al estudiar la palabra de Dios. Esta serie profética Encontrando Esperanza para el Mundo de Hoy, la estamos lanzando en una serie de 24 presentaciones. Y pues en esta ocasión, el tema que vamos a estar abordando se titula Un día especial en el Apocalipsis. Ahora, vamos a ir a Apocalipsis 1:9. Vean lo que nos dice aquí el apóstol Juan por inspiración divina. Y dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo,
estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Si yo les estuviese dando una serie sobre el libro de Apocalipsis, yo daría trasfondo, historia de cómo es que el apóstol Juan recibió la visión del Apocalipsis, pero aquí él nos dice que se encontraba en la isla de Patmos. Esta isla es una isla pequeñitita que está en el mar Egeo, ahí cerca del Mediterráneo, y aunque pertenece al país de Grecia, pero queda más cerca a la costa de Turquía. Ahora él dice ¿por qué él estaba allí? Dice, estaba allí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué había sucedido? Para entonces, para el año 95 ya de nuestra era, estaba como emperador romano Domiciano. Este emperador romano Domiciano era el hermano mayor del general Tito, aquel general que en el año 70 con el ejército romano destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo y masacró, como dijimos en un estudio pasado, alrededor de 500,000 de judíos. Ahora, ¿por qué terminó allí Juan? ¿Por qué razón lo exilió el emperador Domiciano? Cuando entra Domiciano como emperador, mandó que se hicieran imágenes de él y también santuarios de él, y quería que lo adoraran como sus súbditos adoraban ahí en el Imperio Romano a Venus, a Júpiter y a otras deidades romanas y paganas también. Y por supuesto, como los cristianos no hacían eso, pues entonces quiso usar de ejemplo al apóstol Juan para que así no desobedecieran la orden del emperador, y lo enviaron y terminó en la isla de Patmos. Ahora noten ustedes que él dice que estaba allí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, Dios se aseguró que Juan registrara la razón por lo que él estaba allí, que estaba sufriendo por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué razón Dios quiso que nosotros supiésemos las razones del por qué Juan estaba allí? Dios quiso eso porque Dios sabía que al pasar el tiempo, muchos cristianos sinceros, inocentes en la historia sufrirían por el nombre de Cristo. A lo mejor tú estás sufriendo ahora, tú que me ves desde tu hogar. Hay países donde yo he estado donde no hay la libertad religiosa que tenemos aquí, y posiblemente en tu hogar tienes desafíos. No hay persecución religiosa, pero sí tu pareja, tu esposo, tu esposa te hace la vida imposible porque tú quieres ser un cristiano. Yo no sé qué estás viviendo tú, pero yo lo que sí me digo, qué cosas, ¿no? Si el evangelio hace algo de una persona, la va a hacer una mejor persona. Quiere decir que a un esposo el evangelio lo va a hacer un mejor esposo. Yo no sé por qué hay esposas que se molestan con sus esposos porque quieren vivir la vida cristiana y ser cristianos. A una esposa, si algo hace el evangelio, la va a hacer una mejor esposa. ¿No les parece a ustedes? Pero en fin, Dios quería que tú y yo supiésemos que así como sostuvo a Juan, nos puede sostener a nosotros en las pruebas y en las luchas al vivir la vida cristiana. Lo que hizo por Juan puede hacer por nosotros también. Y luego ahora noten el versículo 10 y luego el 11. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Ahora noten que el apóstol Juan dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Aquí Juan identifica que recibió estas revelaciones del libro de Apocalipsis, y él dice que fue en el día del Señor, un día muy especial. Lo identifica como el día del Señor. La pregunta es para ti, para mí, ¿cuál es el día del Señor? Porque depende a quién le preguntes, es la respuesta que vas a recibir. Y más bien, en vez de tomar opiniones humanas, vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque si vamos a lo que los hombres dicen, vamos a encontrar diversidad de ideas a lo que allí está diciendo. Así es que recuerden, los que han estado viniendo, y si tú desde tu hogar nos has estado sintonizando en presentaciones pasadas, recuerda, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Así es que repítelo conmigo una vez más: si está en la Biblia, yo lo creo.
Si no está en la Biblia, no es para mí. Mira lo que dice en Isaías 58, versículos 13 y 14. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová. Antes de que siga leyendo, noten cómo Dios identifica al sábado y dice mi día santo. O sea, es el día del Señor, es su día santo. Y Él quiere que ese día especial, el sábado, en vez de ser una carga para nosotros, que digas, ay, ya está llegando el sábado y no logré hacer todo lo que quería hacer, lo que necesitaba hacer en la semana. Más bien que digas, gracias a Dios que llegó el sábado. Puedo desconectarme de las cargas de la vida, puedo desconectarme de las presiones de la vida y recibir las bendiciones que Dios tiene para mí en este día especial. Y nota cómo dice, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. O sea, el sábado debe de ser un día especial, cuando no haces las cosas ordinarias de la vida, que andas persiguiendo esto, el trabajo laboral, los negocios y lo otro, sino que sea un día especial. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Notas que hay una bendición, una promesa para aquellos que honran y respetan el día del Señor. Ahora vemos entonces que el sábado, que en el calendario lo vas a encontrar como el séptimo día, es el día del Señor, ese día que es especial para Dios. Ahora en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28 leemos lo siguiente. También les dijo, hablando del Señor Jesús, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Antes de que lea el versículo 28, vamos a entender el versículo 27. Les pregunto, ¿qué hizo Dios primero? ¿Al hombre o al sábado? La mayoría dijo al hombre y uno que otro dijo el sábado. Quiere decir que aquí también tienen demócratas y republicanos, no se ponen de acuerdo. Pero si tú vas a la creación, descubres que para el sexto día Dios ya había terminado de crear todo. O sea, no había nada más para crearse. Y después incluso creó al hombre y a la mujer en el sexto día. Y Dios agregó al ciclo semanal el séptimo día. Por lo tanto, Dios creó primero al hombre. O sea, lo que está diciendo aquí el Señor Jesús, que el sábado no necesita de ti y de mí. Somos tú y yo que necesitamos de ese sábado, de ese reposo, de ese descanso, porque fue por causa del hombre que el sábado fue hecho, no el hombre por causa del sábado. Y termina diciendo así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Por lo tanto, aún el Señor Jesús se identifica como Señor del sábado. Vemos entonces aquí en el Apocalipsis que Dios tiene un día especial. Pero es interesante, hay gente que me ha dicho, pastor, pero ¿qué si yo escojo cualquier día como día de adoración? Me han dicho, por ejemplo, si me queda práctico el miércoles, pues ese día le dedico al Señor. Si me queda práctico el viernes, pues el viernes. Si puedo el sábado, como dice la Biblia, pues el sábado. Si puedo el domingo o ningún día. Y hermanos, hoy por hoy nosotros vivimos en el tiempo del relativismo. Hay gente que se dice cristiana y que dice creer en Dios, pero tú le muestras lo que la Biblia dice y para ellos no tiene mucha validez. Bueno, es cierto, es lo que la Biblia dice. Bueno, es cierto, es lo que Dios dice, pero a mí me gusta mejor hacerlo así. Yo mejor me siento haciéndolo así. ¿Notas? La gente no se basa hoy por hoy con lo que la Biblia dice, pero vemos entonces que Dios tiene un día especial y Dios fue específico en eso. Cuando vamos a Génesis, nota lo que nos dice el relato bíblico. Vas al primer libro de la Biblia, primer capítulo, primer versículo y comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De entrada vemos que Dios establece que Él es el creador de todas las cosas. No hay duda. No es que este mundo surgió por accidente o por el acaso. No. Ahí está claro, Dios establece, define eso, que Él es el creador de todas las cosas. Y ya en el versículo 2 dice cómo estaba este mundo
antes de que Dios comenzara a darle forma. Versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Era un caos, notas, estaba desordenada esta tierra. Y ya de los versículos 3 en lo adelante, Dios nos muestra el proceso de la creación. Y viene el primer día de la creación y mira lo que dice. Tú lees de los versículos 3 al 5. Y tú que me estás viendo desde tu hogar, puedes leerlo en tu Biblia. Yo no voy a tomar el tiempo para leer versículo por versículo, pero la esencia de lo que se creó en el primer día, que está registrado en los versículos 3 al 5, es que Dios, dice la Biblia, hizo la luz. Había tinieblas, dice la Biblia, pero entonces Dios mandó que existiera la luz y fue la luz. Y la Biblia dice que la luz era buena y fue la tarde y la mañana el primer día de la creación. Viene el segundo día de la creación y vean lo que sucede. Ahora los versículos 6 al 8. Y ahí tú descubres que entonces Dios hace la expansión o los cielos, porque había agua en el espacio y rodeaba todo este globo terrestre. Pero entonces dice que Dios mandó que el agua que estaba arriba se quitara de allí y apareció la expansión, el cielo. Entonces ya hubo oxígeno, o sea, Dios fue acondicionando las cosas para que pudiese existir la vida en este planeta. Y también dice que fue la tarde y la mañana el primer día, y fue el segundo día, y fue bueno en gran manera. Viene el tercer día de la creación, versículos 9 al 13. Y ahí vemos que Dios separó ahora las aguas de las aguas y hizo el mar. Y la tierra también, la vegetación, incluyendo los árboles frutales. Ahora esta tierra era solamente una masa de agua. Ya había quitado la tierra, la agua de arriba en el segundo día, pero ahora este mundo era una masa de agua y Dios manda que se separen las aguas de las aguas, y la acumulación de las aguas Dios le llamó mares, a lo seco Dios le llamó tierra, y enseguida dio la orden que surgiera la vegetación y todo lo que daba semilla, incluyendo los árboles frutales. Y la Biblia dice que fue la tarde y la mañana el primer día, y fue bueno en gran manera. Pasamos al cuarto día de la creación, versículos 14 al 19. Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Y ahí en esos versículos Dios le llama la lumbrera mayor y la lumbrera menor, y dice que también mandó que las estrellas existieran para que señorearan en las estaciones, en los meses, en los años y los días. Y también fue la tarde y la mañana, y fue bueno en gran manera. Ahora viene el quinto día de la creación. ¿Qué hizo Dios en el quinto día? Versículos 20 al 23. Dios hizo los peces de la mar y las aves de los cielos. Dios mandó que ahora en la expansión volaran las aves de los cielos. Y también en el mar que existieran seres vivientes, peces, y menciona también las grandes ballenas, y dice que fue la tarde y la mañana el quinto día de la creación, y también fue bueno en gran manera. Ahora viene el sexto día de la creación, versículos 24 al 31, y descubrimos que Dios allí hizo los animales del campo, también creó al hombre y a la mujer conforme a su imagen. Dios manda que surjan los animales de todo tipo de género, que se reproduzcan en la tierra, y entonces Dios creó al hombre a su imagen y le hizo una compañera, y también a los dos los hizo a su imagen. Y ya el versículo 31 se los pongo como está la cita bíblica, y dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. No solamente Dios miró lo que había hecho en el sexto día, sino miró en retroperspectiva todo lo que había hecho desde el primer día hasta el sexto, y dice que era bueno en gran manera, y fue entonces la tarde y la mañana el día sexto. Hasta aquí Dios ya terminó toda su creación. No había nada más para hacer. Sin embargo, el ciclo semanal no es de 6 días, es de 7 días. Pero ahora vemos lo que sucede el séptimo día que Dios agrega al ciclo semanal. Vean, capítulo 2, versículos 1 al 3.
Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Ese día que agregó al ciclo semanal ya no creó nada más, simplemente fue un día especial. Y en el séptimo día vemos que Dios hace tres cosas: Dios reposa, Dios bendice el séptimo día y Dios lo santifica. Ahora, ¿por qué Dios reposó? ¿Dios estaba cansado? No. La Biblia dice que Dios mandó y por su poder creador las cosas existieron por su palabra. Lo único que Dios se tomó el tiempo para hacer con sus propias manos fue al hombre, que lo hizo del polvo de la tierra, y a la mujer, que la hizo de una costilla de Adán. Fuera de eso, todo lo demás surgió por la palabra de Dios. Ahora, entonces, ¿por qué razón Dios reposó? ¿Por qué Dios descansó? Para darles ejemplo a Adán y Eva de cómo entrar en ese reposo con él. Número 2, Dios lo bendijo. Le puso una bendición especial al sábado, al séptimo día, que no se encuentra en los otros días de la semana. Yo no puedo explicar científicamente cómo es eso, porque cuando está explicando los días de la creación dice: fue la tarde y la mañana el primer día y fue bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana el segundo día y fue bueno en gran manera. Y desde el primer día hasta el sexto, o sea, desde domingo a viernes, los días se describen como buenos en gran manera. Pero cuando llega el séptimo día, dice que Dios lo bendijo, le puso una bendición especial. Y yo no puedo explicar científicamente cómo es eso. Lo único que hago es aceptar por fe lo que Dios dijo. Y si yo entro en ese reposo y obedezco a Dios, recibo las bendiciones físicas, mentales y espirituales que Dios ofrece. Y número 3, Dios santificó el séptimo día. Y santificar quiere decir apartar algo con un propósito sagrado. Dios apartó el sábado de todos los otros días de la semana para que fuera un día especial. Después, cuando se dan los mandamientos en una forma escrita, el cuarto mandamiento nos dice lo siguiente: Éxodo 20, versículos 8 al 11. Yo no sé si tú lo has leído alguna vez, mi amigo que nos estás escuchando desde tu hogar por la televisión, pero si no lo habías leído antes, léelo de tu Biblia. En el capítulo 20 de Éxodos, allí encuentras todos los 10 mandamientos, pero este es el cuarto mandamiento. Y veamos lo que dice: acordarte has del día de reposo para santificarlo. Si tú lees allí en tu hogar, vas a descubrir que de los otros mandamientos dice Dios: no hagas esto, no hagas lo otro, haz esto. Pero cuando llega al cuarto mandamiento no dice eso, dice: acuérdate. ¿Por qué razón? Número 1, porque es importante para Dios. Si no, no nos estaría diciendo acuérdate. Número 2, porque Dios sabía que al pasar el tiempo el ser humano o iba a olvidar o iba a tender a darle poca importancia. Y Dios dice acuérdate. Ahora vean, para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón Dios quiere que no hagamos obra, trabajo en ese día? Mira cómo termina diciendo: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Termina dándonos de nuevo la razón. Lo mismo que dice en Génesis, nos lo repite ahora aquí en el libro de Éxodos al darnos los 10 mandamientos. Es entonces un recordativo de la creación de Dios. Nos recuerda que Dios creó todo, reposó, santificó el sábado y lo bendijo. ¿Qué día guardó Jesús? Porque sabes que hay gente que me ha dicho que Jesús cambió la observancia del sábado al domingo, y por eso es que la mayoría del cristianismo me dicen guarda el domingo y no el sábado. Vamos a ver si es cierto. Mira lo que dice Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Por lo tanto, vemos que Jesús iba a la iglesia en sábado, iba a la sinagoga y enseñaba. Ahora mira lo que dice Lucas 4:16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a ¿qué? Su costumbre.
el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Por lo tanto, amados, vemos que era costumbre de Jesús ir a la iglesia en sábado. ¿Qué día guardaron los seguidores de Jesús? Porque hay gente que me ha dicho, fueron los seguidores, los discípulos de Jesús que cambiaron la observancia del sábado al domingo. Vamos a ver si es cierto. Vean aquí en Lucas 23, versículos 54 al 56. Y era día de la víspera de la Pascua y estaba para comenzar el sábado. Déjenme detenerme un poquito aquí. Me han dicho algunos, no, es que en cuanto Jesús murió en la cruz, de ahí en lo adelante comenzaron los cristianos a guardar el domingo. Ahora vean algo aquí. Dice que era la víspera de la Pascua y estaba por comenzar el sábado. Es en viernes que Jesús murió. Estaba también por comenzar la fiesta de la Pascua, pero era en viernes que estaban ellos cuando fue Jesús clavado en la cruz y estaba por comenzar el sábado semanal de la creación. Pero vean que Jesús murió en la tardecita, pero los días bíblicos no se computan de puesta del sol, de medianoche a medianoche como los computamos nosotros. Bíblicamente es de puesta del sol a puesta del sol. Recuerdan que en la creación decía, fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día. Así es que bíblicamente, si nosotros vemos nuestro reloj, es ya sábado ahora. Mucha gente diría, no, todavía es viernes, pero basado en la Biblia no es ya más viernes. La gente diría hasta la medianoche termina el viernes y comienza el sábado, pero bíblicamente desde que se ocultó el sol 1 hora y minutos atrás ya comenzó el sábado y terminó el viernes. Muy bien. Y las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, o sea, fueron siguiendo a los que llevaban el cuerpo de Jesús a la tumba. Y una vez que vieron dónde habían puesto el cuerpo de Jesús, ¿qué hicieron ellas? Regresaron a casa, organizaron todo lo que necesitaban para ungir, embalsamar el cuerpo del Señor Jesús. Y luego termina diciendo, vean, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Quiere decir que hasta aquí los seguidores de Jesús seguían guardando el sábado. Y alguien me dijo, fue el apóstol Pablo quien cambió la observancia del sábado al domingo. Vamos a ver si es cierto. En el libro de Hechos capítulo 17, versículos 1 y 2 dice lo siguiente: y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras. Y me han dicho personas, bueno, es que como el apóstol Pablo sabía que a los judíos los iba a encontrar solamente el sábado en la iglesia, pues el sábado iba allá para predicarles de Cristo, pero se reunía con los gentiles, con los griegos, se reunía el domingo aparte con ellos. Vamos a ver si es cierto. Vean en Hechos 18:4. Y disputaba en la sinagoga, ¿cuándo? Todos los sábados. ¿Y persuadía a quién? A judíos y a griegos, también a los gentiles. Y ya alguien se atrevió a decirme, bueno, es que como a los gentiles, a los griegos, les gustaba escuchar tanto al apóstol Pablo y sabían que el sábado estaba en la sinagoga con los judíos, pues iban a escucharlo allá, pero el domingo se reunían aparte con él. Vamos a ver si es cierto. Vean en el libro de Hechos 13:42. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. ¿Quiénes les rogaron a los apóstoles? Los gentiles. ¿Y qué dijeron? Mañana cuando te reúnas con nosotros, el primer día de la semana, síguenos predicando de esto. No, dijeron el próximo sábado. Les gustó tanto el mensaje y dijeron el próximo sábado vuélvenos a hablar de lo mismo. Por lo tanto, hermanos, no hay evidencia bíblica que los apóstoles lo hayan cambiado tampoco. Y mira lo que sucedió, Hechos 13:44. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Recuerdo de niño mi papá me decía, cuando yo insistí en hacer algo y me decía que no lo hiciera, y yo igual insistí en hacerlo y buscándole la vuelta, pero papá, es que si lo hago, me decía, por fin, hijo, ¿para qué le buscas 5 patas al gato si sabes que tiene 4?
Pero la gente en el cristianismo así es, está claro en la Biblia, pero con todo le siguen buscando. Jesús, el Señor Jesús sabía, hermanos, que los cristianos guardarían el sábado para el tiempo de la destrucción de Jerusalén. Y eso sucedió en el año 70, ya dijimos, está en la historia. Y si hubiese sido, como la gente dice, que al morir Jesús en la cruz del Calvario, que eso fue en el año 31, allí comenzaron a guardar el domingo, pues el Señor Jesús no hubiese dicho nada en relación a la observancia del sábado con la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y eso sucedió en el año 70, 39 años, casi 40 años después de la muerte del Señor Jesús. Y el Señor Jesús les dio señales. Ya estudiamos eso en un estudio pasado, donde hablábamos de señales que se iban a ser evidentes para el fin del mundo. Pero también dio señales que tenían que ver con la destrucción del templo, que dijimos que sucedió en el año 70 por el ejército romano por medio del general Tito. Y vean lo que les dijo el Señor Jesús, un consejo que les dio después de que les dio las señales. Les dijo en el versículo 20 del capítulo 24 de Mateo: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. O sea, la orden era que cuando vieran al ejército ellos huyeran. Pero les dijo: oren para que no tengan que huir en invierno, porque la orden era que se fueran a las montañas, huyeran lo más lejos de la ciudad de Jerusalén. Pero también les dijo: oren para que no sea en sábado. ¿Por qué razón? Porque Jesús sabía que en el año 70 todavía los cristianos iban a estar yendo a la iglesia en sábado y estarían tan ocupados en la adoración que a lo mejor no se darían cuenta cuando el ejército romano rodeara la ciudad. El sábado, hermanos, es la señal de Dios, así lo dice la Biblia, es claro, es una señal que Dios tiene para con su pueblo. Mira lo que dice en Ezequiel 20, versículo 12 y después el 20 también. Y diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Igual como Dios santificó el sábado, lo apartó de los otros días de la semana para que fuera un día especial de adoración. Dios nos quiere santificar, te quiere santificar a ti también que estás allá en tu hogar. Quiere hacerte un pueblo especial. Dios quiere que seamos un pueblo especial, nos quiere santificar. Y el sábado es esa señal que Dios tiene. Y ahora mira lo que dice el versículo 20: y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Sabes que unos años atrás, unos 3 años atrás, estuve en el África, en el país de Zambia, dando una serie de conferencias. Dios hizo milagros ahí. Llevamos un grupo de 40 predicadores entre pastores y hermanos laicos, y fue una maravilla. Pero cuando terminamos en Zambia, nos tomamos 2 días libres y fuimos a un país vecino africano llamado Botsuana, y fuimos a un parque nacional, a un safari. Fue impresionante eso, hermanos. Yo llegué impresionado de allá. Pero saben que yo le tomé fotos a un león africano, y quiero que lo vean. Muy especial esos leones de Botsuana. Aquí tienen un león africano. ¿Qué les parece en la pantalla? Un león especial, es un león africano, ¿sí o no? Oye, los veo medio confundidos. ¿Cómo que no? Este es un león africano. ¿No es león? Seguro que no. Tú que nos estás viendo desde tu hogar, acércate un poquito más. Mira, acércate a la pantalla. Ve bien este león africano que tenemos aquí. Acércate a la pantalla. Eso no es león. No. Tienen razón, no es un león, es que una cebra. Esto es un león africano, ¿sí o no? Ese es león. Quiere decir que a la cebra yo le puedo llamar león todo lo que quiera, pero siempre seguirá siendo ¿qué? Cebra. Al domingo, al primer día de la semana, yo le puedo llamar día del Señor todo lo que quiera, pero siempre seguirá siendo el primer día de la semana. Nunca va a ser el 7º día que Dios santificó. Nunca va a ser el sábado bíblico.
Ahora fue abolido el sábado, hermanos, porque hay gente que dice que el sábado fue abolido, que fue quitado junto con los mandamientos. En un estudio pasado ya descubrimos que los mandamientos no fueron abolidos, y yo les dije que en esta presentación yo les iba a mostrar lo que Jesús clavó en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 14, y luego les voy a leer el 16. Rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Quiere decir que sí hay algo que Jesús clavó en la cruz del Calvario. Pero hermano que me ves desde tu hogar, no fueron los 10 mandamientos. ¿Cómo sabemos? Vean de nuevo el versículo. Dice, rayendo la cédula de ¿qué? De los ritos. Lo que Jesús clavó en la cruz del Calvario aquel viernes de tarde que murió allí en la cruz, fue lo que tenía que ver con ritos, con ceremonias. No tenía nada que ver con los 10 mandamientos. Y entonces les leo el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de luna nueva o de sábados. Y hay gente que me dice, ya ve, aquí dice que no tenemos más que guardar los sábados. Pero hermanos, aquí no está hablando del sábado semanal de la creación, el que Dios reposó, en el que Dios bendijo y santificó. No está hablando de eso, está hablando de lo que tenía que ver con la ley ritual, los sábados ceremoniales. El pueblo de Israel tenía 7 fiestas principales y algunas otras, pero una de ellas era la Pascua. ¿Qué es la Pascua o qué simbolizaba la Pascua para ellos? Era el día de la independencia, cuando Dios los sacó de la esclavitud egipcia. Por ejemplo, ¿cuál es el día de la independencia en Estados Unidos? El 4 de julio. Por ejemplo, en México, ¿cuándo es? 16 de septiembre. En El Salvador, 15 de septiembre. Ahora, cuando el 4 de julio cae en un domingo, es un día feriado, un día de fiesta, ¿sí o no? Cae en lunes, no se trabaja, es día de fiesta. Cae en martes, no se trabaja, es día de fiesta. Así también eran estos sábados ceremoniales. La Pascua no siempre no iba a caer en el mismo día, porque conforme el calendario judío, cada año caía en un día diferente. Pero si caía en domingo, era un sábado ceremonial. Caía en lunes, era sábado ceremonial. Y llegaba un momento que caía en sábado, el sábado ceremonial era un sábado doble. Vean entonces lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día de sábado, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Noten ustedes que estaba por comenzar la Pascua, pero dice que estaba comenzando el sábado. ¿Por qué? El sábado ceremonial de la Pascua se estaba empatando, cayendo en el sábado semanal de la creación en el 7º día, y por eso dice que era el gran día del sábado. Cuando era un sábado ceremonial se le llamaba sábado nada más. Cuando era el 7º día de la creación se le llamaba sábado, pero cuando se juntaban los 2 sábados, entonces le llamaban el gran día del sábado. Miren lo que dice en Éxodos capítulo 12, versículos 25 al 27. Y será cuando habréis entrado en la tierra que Jehová os dará, como tiene hablado, que guardaréis ¿qué? Rito. De eso está hablando el apóstol Pablo en Colosenses. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en sábados o en días de fiesta. De eso está hablando allí. Eso es lo que Jesús clavó en la cruz del Calvario. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. O sea, Dios tenía esa fiesta especial cada año de la Pascua para que nunca se olvidaran
de lo que habían vivido en la esclavitud egipcia y siempre recordaran el poder libertador de Dios y cómo Dios los había sacado de Egipto. Versículos 15 y 16 dice: 7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Era una fiesta de 7 días y sigue diciendo: porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. Antes de que termine de leer, déjenme explicar esto. Ellos tenían ciertos alimentos y bebidas ceremoniales que comían y bebían en esta fiesta de la Pascua. Ahora, vean que no deberían de tener levadura. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el pecado era un símbolo de la levadura. Entonces la levadura era un símbolo del pecado, más bien dicho. Entonces ellos tenían que comer el pan sin levadura. Comían la carne de los corderos sin sal, con hierbas amargas, para que les recordara lo que habían vivido en la esclavitud egipcia, y tenían ciertas bebidas que ellos tomaban ceremoniales, que es de lo que habla el apóstol Pablo cuando dice ahí en Colosenses: nadie os juzgue en comida o en bebida. No está diciendo que ahora te puedes comer una rata, te puedes comer una serpiente y que ahora son animales limpios. Está hablando de estos alimentos ceremoniales. El primer día habrá santa convocación, asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que aderecéis lo que cada cual hubiere de comer. O sea, estos sábados ceremoniales se guardaban exactamente como el sábado semanal de la creación. Ellos no hacían ningún trabajo laboral, simplemente preparaban lo que se iban a comer, calentaban lo que se iban a comer y se dedicaban a participar de esta fiesta en el templo y de alabar a Dios. Versículo 18: en el mes primero, en el día cuarto del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Era una fiesta de 7 días. Y todo lo que sucedía alrededor del santuario, hermanos, en esas fiestas especiales, todas esas ceremonias, todos esos sábados ceremoniales que se celebraban, no hacían otra cosa más que enfocar al Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo. Y fueron tan importantes estas ceremonias hasta antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, porque ellos por la fe estaban creyendo en ese Cordero de Dios. Por la fe aceptaban ya la muerte del Mesías en la cruz del Calvario y se aplicaba a sus vidas, así recibían el perdón. Pero una vez que Jesús murió, ya no se necesitaron más. Mira lo que dice 1 Corintios 5:7. Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Aquí ahora el apóstol Pablo le da la aplicación espiritual para el cristianismo. Que nosotros, que ahora estamos en Cristo, seamos nueva masa, que no tengamos levadura. O sea, que al aceptar a Jesús no sigamos viviendo una vida de pecado, porque Jesús fue nuestra Pascua. Jesús nos libertó del pecado, Jesús nos hizo libres de la condenación del pecado, y Él es nuestra Pascua. Y ahora debemos de ser una masa sin levadura, sin pecado. Mira lo que dice Colosenses 2, versículos 14, 16 y 17. Rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de luna nueva o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Notas, todo ese sistema ceremonial era una sombra, enfocaba hacia Cristo Jesús. Esperaban ese día cuando llegaría el Mesías. Cuando Jesús murió en la cruz, mira lo que sucedió en el templo. Marcos 15:38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de alto a bajo. Ya estaba el sacerdote listo para comenzar la fiesta de la Pascua, esa celebración, esa ceremonia. Y de repente se
parte, se rompe el velo de arriba abajo, con eso mostrando Dios que al morir Jesús en la cruz, cuando dijo consumado es, todo ese sistema ceremonial quedaba concluido, se daba por terminado, quedaba en la historia, porque ahora el verdadero Cordero de Dios ya había muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces vemos que hay dos clases de sábados en la Biblia. Uno, el sábado semanal de la creación, que Dios mismo reposó, que Dios bendijo, que Dios santificó, y que en la historia los seguidores, los hijos de Dios lo guardaron. Hay gente que me dice, eso fue solo para los judíos. No, hermanos. ¿Por qué razón? El primer judío vino a existir alrededor de 2500 años después de la creación. 2500 años después de que Dios instituyó la observancia del sábado, aparece el primer judío, la raza, la nación judía. Quiere decir que ellos guardaron el sábado, sí, porque ellos obedecían a Dios, como en la historia todos los hijos de Dios que le obedecieron guardaron el sábado como Dios había mandado, para que fuera un recordativo del poder creador de Dios. Y tenemos también en la Biblia el sábado o los sábados ceremoniales, dos clases de sábados. El primero, el sábado semanal, es eterno. El segundo, hermanos, los sábados ceremoniales, esos quedaron clavados en la cruz, pasaron a la historia una vez que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué día guardaremos en la eternidad, hermanos? Porque hay gente que me ha dicho que hasta la cruz fue el sábado. Después de la cruz fue el domingo, el primer día de la semana. Y si fuera así, pues entonces tendría sentido que en la eternidad siguiéramos guardando el domingo, ¿no les parece? Si fuera como la gente dice, que hasta la cruz fue el sábado, después de la cruz el domingo, pues en la eternidad guardaríamos el domingo. Yo no sé qué piensas tú, mi hermano, mi amigo, que nos estás viendo desde tu hogar, pero déjame mostrarte esto. Mira lo que dice la Biblia. Isaías 66, versículos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová. Y de paso te digo, cada vez que Dios compromete su nombre, tú puedes estar seguro que se va a cumplir lo que Dios dice. Si un ser humano te lo dice, puede ser que se cumpla, puede ser que no. Pero cuando Dios te lo dice, tú puedes estar claro que se va a cumplir. Y mira lo que dice. Así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. ¿Dijo quién? Jehová. Dios vuelve a comprometer su nombre. Y si Dios compromete su nombre, repito de nuevo, es porque se va a cumplir. Así es que en la eternidad, hermanos, nos dice que vamos a seguir guardando el sábado. ¿Por qué razón? Porque hasta antes de la cruz fue el sábado. Después de la cruz siguió siendo el sábado. Y por la eternidad seguirá siendo el sábado. ¿Por qué razón? Porque la observancia del sábado nos recuerda que Dios es el creador de todas las cosas. ¿Sabes que en la ciudad de Londres, allí en Inglaterra, al lado del río Tamés, está el edificio del Parlamento inglés? Y allí en una de esas torres está lo que le llaman el Big Ben, un reloj histórico muy conocido. Y se cuenta que llegó el momento cuando este reloj dejó de trabajar y trajeron a los mejores relojeros suizos para que trabajaran en este reloj. No lo podían hacer trabajar. Pasaban los días, se imaginan, los mejores relojeros del mundo, y no podían hacer trabajar este reloj. Pero cierto día, un viejecito pidió que le dieran permiso de subir hasta esa torre. Esa torre tiene escalinatas por dentro. No habiendo otra alternativa, le dieron permiso. Él dijo: miren, yo soy relojero, yo soy inglés, pero puedo trabajar en ese reloj si me lo permiten. No habiendo otra alternativa, le dieron la oportunidad. Y este viejecito subió por la escalinata hasta que llegó allí arriba.
Los relojeros suizos se echaron para atrás, no había otra alternativa, no podían hacer nada, por días habían trabajado en él y no lo habían hecho trabajar. Entonces el viejecito comenzó rapidito, abrió su maletín, sacó sus herramientas, un asuntito para aceitar, y pronto comenzó a ajustarle aquí los engranes, a ajustarle por acá, a aceitarle por aquí, a aceitarle por allá, y de repente ese reloj comenzó a funcionar. Tic, tac, tic, tac. Y sabes, los relojeros suizos se quedaron espantados. Le dicen al viejecito: ¿cómo supo hacer trabajar este reloj? ¿Cómo supo cómo funcionaba? Y ¿saben lo que el viejecito contestó? Muy fácil, yo fui quien hice este reloj. Y sabes, si Dios nos creó a nosotros, si Dios nos hizo, y si Dios por causa del hombre es que hizo el sábado, no el hombre por causa del sábado, ¿quién somos tú y yo para querer decidir qué día es mejor o cómo es mejor? Dios es más sabio que tú y yo. Dios es muy sabio para equivocarse. ¿Por qué quieres ser tú más sabio que Dios? Sigue lo que Dios pide y vas a ver que siempre te va a ir bien en la vida. Es mejor seguir a Dios, obedecer lo que Dios nos pide, aunque no entendamos todas las cosas. Dios es muy sabio para equivocarse. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Tú que me ves desde tu hogar, puedes leer allí en Juan 14:15, ahí te dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y este es un asunto de amor. Dios no va a forzar la voluntad de nadie. La observancia del sábado es uno de los 10 mandamientos. Ay, pastor, pero es que la mayoría de la gente guarda el domingo. Es cierto, aunque somos millones los que guardamos el sábado, pero son más millones los que guardan el domingo. Pero yo te digo una cosa, a ti también que nos estás viendo desde tu hogar, si puedes, acércate un poquito más a la televisión para que me veas directo a los ojos. Yo prefiero, mi hermano, mi amigo que me ves desde tu hogar, ir en contra de la mayoría, pero saber que estoy haciendo la voluntad de Dios, que ir con la mayoría y saber que estoy en contra de la voluntad de Dios. Tú lees en la Biblia y la verdad de Dios nunca ha estado en manos de la mayoría, siempre ha estado en manos de la minoría. Entonces, ¿por qué ahora queremos dejarnos guiar por la mayoría? ¿Por qué razón queremos usar como parámetro a la mayoría para elegir lo que es verdad y lo que no es verdad? Si en la historia nunca la verdad ha estado en manos de la mayoría. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a los cristianos hebreos que se habían convertido, a los que se habían convertido al cristianismo, hebreos, judíos. Les dice en Hebreos 4, versículos 9 y luego el 11: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Si tú habías creído, hermano amigo que me ves desde tu hogar, que ya todos los días son iguales, que desde que Jesús murió en la cruz, como muchos dicen, ya no hay que guardar ningún día, aquí la palabra de Dios nos dice que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Procurad pues de entrar, dice el texto bíblico, en aquel reposo. Y si tú lees el capítulo 4 de Hebreos, descubres que está hablando del sábado de la creación de Génesis, y nos dice que procuremos entrar nosotros en ese reposo. Y mira cómo dice el versículo 11: que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Notas, si tú como cristiano sabes lo que dice la Biblia, y igual tú eliges ir en contra de la voluntad de Dios simplemente porque la mayoría hacia allá va, Dios dice que estás siendo ejemplo de desobediencia. O sea, estás siendo un cristiano desobediente, es lo que te está diciendo el apóstol Pablo. Y yo creo que tú no quieres ser un cristiano desobediente, ¿no es así? Tú que me ves en tu hogar, yo creo que tú anhelas ser un cristiano obediente, hacer lo que Jesús te pide. Adán y Eva gozaban del compañerismo entre ellos y buscaban, esperaban con anticipación que llegara el sábado. Y cada viernes de tardecita, conforme se estaba ocultando el sol, ellos dejaban sus actividades laborales y se dedicaban a tener comunión especial con Dios. Tenían ese momento especial.
Y sí, durante la semana tenían la presencia de Dios, pero Dios les había mandado que trabajaran 6 días. No podían estar ociosos solamente hablando con Dios. Dios les dio actividad laboral porque Dios sabía que ellos la necesitaban, pero también iban a necesitar el reposo. Y si Adán y Eva lo necesitaban en el jardín del Edén, que estaban en un ambiente glorificado, ¿cuánto más tú y yo no necesitamos ese reposo? La gente ahora anda con estrés, con los cables pelados constantemente, nerviosa la gente. ¿Por qué? Porque la gente no reposa, no descansa. Aún el que dice que guarda el domingo, ¿qué hace? Va a la iglesia y sale de ahí, se va a los negocios, a la tienda, y sigue con las mismas actividades de la vida. Si reposara el domingo como Dios manda que sea el sábado, aunque no es lo que Dios le pide, por lo menos recibiría el reposo físico. Pero ni siquiera eso hace la gente, y por esa razón ves tanta gente con estrés, con desequilibrios mentales. Adán y Eva adoraban a Dios en ese momento especial y lo reconocían como el creador de todas las cosas. Pues nosotros vamos a tener en la eternidad una razón doble para guardar el sábado. No solamente lo vamos a reconocer como el creador, sino también como nuestro redentor, porque aquel viernes de tarde murió en la cruz por nosotros y reposó en el sábado en la tumba y resucitó el primer día de la semana, glorioso, para darnos esperanza. Y si tú estás cansado de la vida, agobiado, persigues, corres, luchas, mira lo que Jesús te dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús es nuestro reposo y Él nos invita a que vengamos a Él con nuestras cargas, con nuestras luchas. Yo no sé qué estás viviendo, qué estás sufriendo tú. Yo sé que solo la gente vive constantemente estresada, le pierde el sentido a la vida, solo trabajar, correr, regresar, venir a la casa, levantarse la siguiente mañana a trabajar. Pero Jesús te invita a que le traigas tus cargas a Él. Yo quiero orar por ti. ¿Tienes cargas en tu vida? En esta ocasión, también tú que me estás viendo desde tu hogar, quiero orar por ti. Tienes cargas en tu vida, necesitas que Jesús te dé reposo, que quite esas cargas de tu vida. Yo quiero orar por ti en esta ocasión. Tú quieres decir: Señor, ayúdame a poder guardar el sábado para entrar en ese reposo contigo y recibir esas bendiciones que tú prometes. ¿Deseas decirle eso al Señor Jesús? Necesitas que Él quite las cargas de tu vida, tus tensiones, y quieres entrar en ese reposo con el Señor Jesús. Ven al frente, yo quiero orar por ti. Ponte de pie, ya nos queda un minutito para cerrar esta transmisión. Allá donde estás tú en tu hogar, vamos a orar por ti. ¿Quieres que ore por ti? Acércate, ven rápido aquí al frente para que yo ore por ti, para que el Señor quite esas cargas de tu vida, que te dé libertad en tu vida y puedas experimentar a Jesús, puedas ser libre. Conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os libertará. En Jesús tú puedes tener reposo, descanso. Déjame orar por ti para que Dios te bendiga. También a ti, amigo mío, que me ves por allá desde tu hogar. Oremos. Padre celestial, te damos gracias por este mensaje. Gracias porque en Jesús podemos tener reposo. Gracias, Padre, porque tú en tu amor, desde el mismo jardín del Edén, supiste que el hombre, la mujer iban a necesitar este reposo, y fue por causa del hombre, del ser humano, que tú hiciste el sábado. Te agradecemos por ese regalo, Señor. Bendícenos, ayúdanos a tener fe que tú no nos vas a desamparar si nosotros entramos en este reposo contigo, porque es una señal que tú tienes con tu pueblo. Ahora, Señor, también rogamos que quiten nuestras cargas. Queremos venir a Jesús. Tu Hijo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Oh Padre, las cargas de la vida nos agobian, nos oprimen. Quita eso de nuestra vida, danos libertad en Jesús. Y Padre, cuando todo hubiese terminado, por la eternidad queremos seguirte alabando, honrando y guardando este día especial que tú instituiste, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.